¿Qué tal amigos? El día de hoy les he traído este tipo de tejido. Miren qué lindo que es este punto, bastante sencillo de hacer. Trabajamos con puntos bajos y puntos altos, bastante sencillo. Y por favor quédense hasta el final del video porque quiero mostrarles algo. Bien, es más que todo cómo es que pueden aplicar este tipo de tejidos en sus proyectos. Bien, entonces iniciamos con el tutorial. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro nudo deslizado. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es cadenetas y tiene que terminar en un número impar. Por ejemplo, para el mío yo usé algo de 31 cadenetas, pero vamos a hacer algo más pequeño para poder avanzar más rápido. Entonces vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con una cadena para subir. Y en el primer punto vamos a hacer punto bajo. Así. Y ahora, en el siguiente punto vamos a hacer punto alto. Ay, perdón. Acá. Punto alto. Así. En el siguiente hacemos punto bajo. Ay, se me enredó acá un poco. Punto bajo. En el siguiente, punto alto. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, alternándose. ¿Bien? Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra fila y hacemos un punto bajo al final. Como es un número impar, el número de cadenas que vamos a hacer va a estar terminando con un punto bajo. Bien, ahora vamos a subir. ¿Cómo subimos? Una cadena para la altura y hacemos un punto bajo en el primer punto. Y toda esta fila va a ser de puntos bajos. Bien, entonces continuamos haciendo punto bajo en los 15 puntos bajos, ¿no? Que es lo que corresponde para esta siguiente fila. Bien, hemos llegado ya a nuestra última cadena de punto bajo. Entonces damos la vuelta, subimos con una cadena para la altura. En el primer punto hacemos punto bajo y en el siguiente punto alto y repetimos todo lo que hicimos en la segunda fila. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. Este es un punto bastante sencillo de hacer. Si se dan cuenta es muy sencillo. ¿Ven? Miren cómo queda. Miren cómo queda el detalle. Bien, ahora quiero mostrarles lo que les había dicho, ¿no? Que les iba a mostrar para que vean cómo es que se puede aplicar estos puntos en las prendas que ustedes quieran hacer. Entonces ahora les voy a mostrar. Bien amigos, esto es lo que quería mostrarles, cómo es que pueden aplicar estos puntos que les estoy enseñando a los diferentes proyectos que ustedes puedan querer hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo hice una chompita como para bebé. Miren qué lindo, hasta las mangas, todo en el punto en el que les acabo de enseñar. Miren qué bonito, ¿no? Acá ya le puse, pues, ya le puse acá sus
sus botoncitos, y este que es el punto sobre, ¿no? Por encima de puntos altos, pero por encima. Miren qué lindo. Bueno, si les ha gustado el video, por favor dejen en sus comentarios si es que quieren que haga un video mostrando cómo es que se hace esta chompita, para que les enseñe cómo tomar las medidas y cómo hacerlo. Miren, la verdad que es bastante sencilla de hacer, pero si a ustedes les interesa, déjenme en los comentarios para poder mostrarles cómo es que es. Bien, muchas gracias. Nos vemos.